Ay, chico, espérate un momentico. ¿Tú viste que yo te mostré este reportaje de Deutsche Welle, donde por primera vez en un medio planetario dicen que el embargo, que el bloqueo eso es mentira, que eso es un cuento, y que Cuba tiene la situación económica que tiene producto de las malas medidas que ha tomado el régimen, de lo mediocre que es el sistema, y que la culpa es de Canel, de Raúl Castro, de la cúpula, de Gaesa, que no han sabido gestionar la economía? Eso es un piñazo enorme en la cara del régimen. Pero ahora acabo de ver otra cosa terrible. La BBC, otro medio de alcance planetario, acaba de sacar un artículo derrumbando toda esa falsa idea de que Cuba es un país seguro, de que Cuba no tiene drogas, de que Cuba... No, un artículo sobre pandillas, delincuencia, violencia, cómo el país está en el caos más horrible, en una situación social, estado fallido. Señores, los grandes medios de Cuba están reconociendo a nivel internacional que Cuba es un país que es un no país, ¿ok? Miren esto, dice: la violencia se está saliendo de control, el crimen se apodera de las calles de Cuba. Esto es, se está cayendo, fíjate, se cayó el turismo, se cayó la salud, se cayó la educación, se han caído las misiones médicas, el mundo entero sabe que son médicos esclavos, se cayó la muela del bloqueo yanqui, se está cayendo todo. Esto lo escribió Will Grant y dice: el difunto líder de la revolución cubana, Fidel Castro, una vez llamó a Cuba el país más seguro del mundo, teniendo en cuenta las bajas tasas de delitos violentos de la isla y la escasez de armas que circulan entre la población civil. ¿Es posible que tuviera el derecho a ese título? Es posible. Sus críticos, por supuesto, respondieron que la baja tasa de criminalidad se había logrado mediante la intimidación y que la Cuba de Castro era y sigue siendo un estado policial que no toleraba ninguna crítica a su gobierno dirigido por los comunistas y que pisoteaba los derechos humanos de sus oponentes. Brutal. O sea, lo que te está diciendo es que la violencia, el crimen, lo ponía el régimen, lo ponía el Estado, lo ponía Fidel Castro. Dios mío. Cualquiera que sea el modo en que se hizo, pocos podrían negar que las calles de Cuba han sido tradicionalmente entre las más seguras de América. Sin embargo, Samantha González no tiene la sensación de vivir en el país más seguro del mundo. Su hermano menor, un aspirante a productor musical llamado Gianfranco, fue asesinado hace 2 meses en una aparente disputa relacionada con pandillas. Originario del humilde barrio habanero de Cayo Hueso y con apenas 19 años cuando fue asesinado, Gianfranco fue apuñalado 2 veces en el pecho afuera de un estudio de grabación en medio de una discusión cuando alguien sacó un cuchillo. Todavía no puedo entenderlo, dice Samantha, luchando por expresar su dolor mientras mira fotos antiguas de su hermano en el teléfono. Él era la luz de nuestra familia. Samantha, que apenas tiene 20 años y es madre de un niño de 1 año, dice que Gianfranco fue uno de los muchos jóvenes que perdieron la vida en las calles en los últimos meses. Sobre ello explica: este año han sido asesinados muchos jóvenes. La violencia se está saliendo de control. Básicamente son pandillas y se pelean entre sí. De ahí provienen todos estos asesinatos y muertes de jóvenes. A menudo resuelven sus peleas con cuchillos y machetes. Ya casi nadie resuelve una discusión con los puños. Todo se hace con cuchillos, machetes, incluso pistolas. Cosas que no entiendo. La situación se ha visto agravada por una nueva droga en Cuba llamada químico, un estimulante barato hecho a base de, María, ustedes saben. Samantha dice que es cada vez más popular entre los jóvenes cubanos en los parques y en las calles. Ya es innegable que Cuba tiene un problema con los opioides y con las pandillas callejeras. Las autoridades cubanas siempre han defendido ferozmente la reputación de su isla como un lugar libre de delincuencia y se apresuran a señalar que las calles son, sin lugar a dudas, más seguras que las de la mayoría de las ciudades de Estados Unidos. Cualquier cosa que resalte los problemas sociales de Cuba suelen presentarse como una crítica a su sistema socialista o como invenciones antirrevolucionarias originadas en Miami o Washington. ¿Vieron cómo se cae otra vieja muela? Que ya hasta la BBC reconoce que esta historia de los mercenarios contrarrevolucionarios, los yanquis imperialistas, que eso es la parafernaria muelera del régimen. O sea, señores, se les ha caído todo.
Sin embargo, la percepción pública de un empeoramiento de la tasa de criminalidad compartida por muchos cubanos en redes sociales han obligado a que las autoridades abiertamente en la televisión estatal aborden el tema. En agosto, en los medios del régimen tuvieron que salir a hablar del tema de las drogas y del tema de las pandillas. Durante la transmisión, el coronel Juan Carlos Puey Guerra, jefe de la unidad antidrogas del Ministerio del Interior, reconoció la existencia, producción y distribución de la nueva droga, el químico, y su impacto en la juventud cubana, e insistió en que las autoridades están abordando el problema. En otra edición sobre la delincuencia, el gobierno negó que la situación estuviera empeorando, afirmando que solo el 9% de los delitos en Cuba eran violentos y apenas el 3% eran asesinatos. Sin embargo, los críticos cuestionan la transparencia de las estadísticas del gobierno. O sea, en la BBC se está diciendo que la televisión cubana miente, que le engaña a su propia población. Dios mío, ay, Canel debe estar aterrado. Esa gente no duerme, ni él, ni Humberto López, ni el Necio, ni toda la pila de guanajones esto. Y dicen que no hay una supervisión independiente de los organismos que las producen, ni de las metodologías que utilizan. O sea, como diciendo, en Cuba no se hace periodismo, en Cuba no hay información real, en Cuba los medios se usan para hacer pura propaganda barata. Dios mío. Por su parte, el gobierno culpa en gran medida al viejo enemigo, Estados Unidos, tanto de la existencia de opioides sintéticos en Cuba como del embargo económico estadounidense que dura décadas sobre la isla y que, según ellos, es la razón por la que algunos cubanos han recurrido al crimen. En una entrevista poco frecuente, la vicepresidenta del Tribunal Supremo de Cuba, Marisela Sosa Ravelo, dijo a la BBC que el problema se estaba exagerando en las redes sociales. Refutó la sugerencia de que muchos delitos no se denuncian debido a la falta de confianza pública en la policía. En la sede del Tribunal Supremo de Justicia, Sosa Ravelo le dijo a la BBC: en mis 30 años como juez y magistrada, no creo que el pueblo cubano carezca de confianza en sus autoridades. Esta gente, ¿verdad? Que tienen la cara pero la cara de concreto mezclado con uranio empobrecido. Dios mío, no enriquecido, empobrecido. Señores, lo genial de un artículo como este es que en la BBC ya se diga que Cuba es un país inseguro, un país violento, un país repleto de pandillas. O sea, todas las banderas que enarbolaba el régimen se derrumbaron. De hecho, termina diciendo el artículo: una multitud de amigos de Gianfranco apareció frente a su casa y comenzó a cantar las canciones que había compuesto antes de que su incipiente carrera musical se viera truncada. Mientras su ataúd era cargado en el coche fúnebre, los dolientes guardaron silencio, salvo el suave murmullo del llanto y la oración. Enterrado junto a él y junto a cada joven víctima de la violencia en la isla está otra pieza del reclamo de Cuba de ser la nación más segura del mundo. ¿Tú sabes qué es lo más duro de todo esto? Que la esperanza de los cubanos, cada día, aunque no quieran tener esperanza, la única esperanza que tienen los cubanos es salir de ese sistema. Porque ya se le cayó la careta al régimen ante el mundo y nunca más Cuba va a recibir ni esas donaciones de antes, ni esos préstamos de dinero, ni ese prestigio internacional. Ya no le queda nada, señores, a la isla, a Raúl Castro, a la cúpula. No le queda nada. Analiza tú. Ellos luchaban, donaciones, muslos de pollo, préstamos, con esta onda de dar lástima, y que bueno, la isla heroica que resistía, etcétera, y todo eso se ha derrumbado. Ahora el mundo entero sabe que ni tienen una educación de calidad, ni una salud de calidad, que de hecho son dos cosas terribles que lo que hace es destruir al pueblo cubano. No tienen seguridad en las calles. Los medios de difusión el régimen los usa en contra de los cubanos. O sea, se les ha caído la careta ante el mundo, y el mundo cada vez va a dejar a Cuba más abandonada y más abandonada y más abandonada, y la población, la única esperanza que tiene, aunque no quieran tener esperanza, es salir de ese sistema, porque todo va a empeorar 1000 veces más. Es durísimo. Ayer les mostré este reportaje de la Deutsche Welle y hoy este artículo vital de la BBC. Cuídense, mis cubanos en la isla, protéjanse. Les deseo lo mejor a todos y nada, aquí sigo yo trabajando para ustedes. Un beso y nos vemos en el próximo video. Chao.